Bueno, entonces, para hacerle la presentación de hoy, lo que vamos a estar viendo, cuál era el motivo de este webinar, era poder mostrarles ciertas funciones que son bastante nuevas en Sigma y que la idea es poder difundir el mensaje de estas nuevas funciones que hay. Capaz, seguramente más de uno ya lo haya visto o lo haya probado, pero ahora vamos a ir un poquito más en detalle en lo que tiene que ver tanto en la manipulación de las grillas, ¿sí? Todo lo que sea el filtro avanzado sobre las mismas grillas de Sigma, pero también hacer hincapié en la posibilidad de poder hacer copia de opciones de menú que hoy en día ya existen, ¿sí? Para que ustedes puedan compartir esas opciones de menú. Pueden ser propias para ustedes o si las quieren compartir con algún otro usuario. Y de paso también ver todo lo que tenga que ver con el formato de impresión de esas grillas, ¿sí? Entonces, lo que le quería compartir, eh, vamos a ir con lo más común que usa todo el mundo, es que, por ejemplo, que uno pueda tirar un listado de facturación y, vamos a empezar con los primeros ejemplos de las grillas, ¿sí? Esto es lo que están acostumbrados a ver ustedes. Columnas con información. Y la novedad ahora es que podemos trabajar con filtros dentro de esta misma grilla, de dos maneras distintas, ¿sí? Primero y principal es un mero buscador en el cual ustedes pueden poner una palabra y el sistema la va a buscar en toda la grilla, ¿sí? En este caso busqué este nombre y fíjense cómo automáticamente aplicó sobre lo que yo establecí acá. Pero esto sería un filtro común porque puedo establecer un filtro. A veces esto es más para buscar un registro puntual, donde quieren buscar el nombre de un cliente o de un vendedor o dirección o lo que sea, tienen esta forma. Pero ahora lo que se sumó es la posibilidad de poder filtrar por columna. A lo que voy con esto. Si yo me paro en la columna de razón social y aprieto el botón derecho del mouse, van a ver que ahora tengo, por ejemplo, esta opción que habla de filtrar. Y cuando vamos a filtros, tengo el primer grupo hace hincapié a los valores sobre la columna en la que yo me posicioné. Como yo me posiciono en esta, cuando voy al filtro, valor que contenga, me ofrece los dos valores disponibles sobre lo que yo me posicioné. Porque yo puedo elegir, por ejemplo, que me traiga la palabra cliente y me va a incluir todos los campos que existan con cliente, ¿sí? Pero esto queda como algo ya medio predeterminado. Ahora, si ustedes quieren buscar algún valor específico donde lo quieren escribir a mano, por ejemplo, ya vamos al segundo recuadro. Y este segundo recuadro ya te lo libera, es valor que contiene un determinado texto. Y que si ustedes hacen clic acá, les va a habilitar para escribir. Entonces ustedes, recuerden, estamos posicionados sobre la columna razón social. Si yo vengo y acá pongo Sebastián, fíjense que la razón social me trajo todos los Sebastián que había. Y para que ustedes se den cuenta si hay algún filtro aplicado o no sobre esta grilla, van a poder ver este parámetro acá que habla de filtros y sobre esto ya les está indicando, che, fíjense que en esta grilla hay un filtro sobre la columna razón social donde el valor es igual a Sebastián. Ahora, yo apliqué un filtro en la columna razón social. Yo puedo agregar un segundo filtro en otra columna. Por ejemplo, en la columna vendedor. Yo me puedo parar en la columna vendedor, puedo apretar botón derecho, mismo criterio, y yo puedo o usar este directamente, valor que contenga valor web, y fíjense cómo en los filtros yo tenía este, y luego acá me agrega un segundo filtro. Entonces tengo una concatenación de filtros de un determinado cliente con un determinado vendedor. Sí, pero esta barra para ustedes siempre va a ser el indicador de que hay un filtro aplicado. Ahora, una vez que ustedes aplicaron un filtro, ¿cómo se borran estos filtros? Bueno, acá, sobre la misma barra al final y sobre esta cruz roja,
Si ustedes hacen clic acá, fíjense cómo los filtros desaparecen y volvemos a la grilla normal. Antes que me lo pregunte, porque esto seguramente va a surgir, no puedo aplicar dos filtros dentro de una misma columna. ¿Sí? No es que yo puedo decir, establecemos un filtro donde esté la palabra cliente y después yo quiera venir y establecer. Me generaría algún conflicto. Nosotros, a veces, para que no haya inconveniente con respecto a estos, sugerimos que hagan una concatenación de filtros, ¿sí? También yo podría posicionarme, no sé, en la columna guía con el mismo criterio. Y fíjense que como el sistema ya detecta, en este caso es una columna donde el formato es todo número. Me puede pasar acá, me puede pasar acá o me puede pasar acá. Cuando los filtros son numéricos sobre los campos, fíjense que acá cambia el tipo de filtro. Vuelvo al primer ejemplo. Si yo me paro acá, el filtro en la segunda columna, en el segundo grupo, perdón, me habla de que contenga un texto. ¿Por qué? Porque el sistema ya detecta el filtro que el formato de esta columna es tipo texto. En realidad alfanumérico, ¿sí? Porque hay letras y números. Pero en las que son exclusivamente valores numéricos, a vos te permite establecer un filtro donde sea un valor igual, un valor distinto o mayor igual a este o menor igual a este. ¿Sí? Entonces, esto es algo que sí cambia según el formato de la columna en la que estén posicionados. Yo puedo venir acá y decirle, bueno, filtrame todos los valores que sean distintos a este. Y me va a dejar todos los valores menos ese. Entonces es como que filtra por la excepción, ¿no? A veces le llaman filtrar por la negativa, digamos. Y acá mismo te quedó, ¿sí? Siempre ustedes van a tener este salvaguardado. Continuando con los filtros, algo muy importante también, sepan que si ustedes trabajan sobre una opción de menú, llámese un listado de facturación, listado de pedidos, cualquiera, si hago, insisto de que estos filtros se aplican para cualquier grilla del sistema. Ustedes pueden establecer un filtro determinado, yo puedo decir que contenga el vendedor 0, y si ustedes quieren que este filtro quede grabado por defecto en un listado, fíjense que una vez que ustedes establecieron un filtro, dos o tres filtros, lo que ustedes quieran, si aprietan el botón derecho del mouse, va a mostrar esta opción de menú, salvar como filtros por defecto. Lo único que van a tener que tener mucho cuidado acá es que lo que ustedes estén cambiando lo van a cambiar para todos los usuarios del sistema. ¿Sí? Esto es algo no menor. Y esto va a ir de la mano con otro tema, que es el tema de poder crear las copias de los reportes. Porque lo más común que yo suelo ver desde que se implementó esto es decir, yo quiero compartirle a un determinado usuario o grupos de usuarios, supongamos, este listado de facturación, pero por ejemplo no quiero que vea la columna del neto o no quiero que vea determinado cliente o no quiero que vea determinado valor. Entonces un poco el espíritu de la copia de las opciones de menú nacen a partir de eso. Así que ustedes puedan compartir cualquier listado, pero si hay cierta información puntual, delicada o sensible que ustedes no quieren que esa persona o esos usuarios vean, lo van a poder hacer. Algo que no quiero dejar de mencionar también es que me ha pasado que me han mencionado, necesitamos resaltar los valores negativos con un color, porque si yo lo veo de esta manera, entre tantos valores, esto a mí se me puede llegar a confundir. Bueno, cuando ustedes están trabajando en una grilla, más allá del tema de los filtros que acabo de mencionar, aparece una nueva opción también que es con respecto a formato contable u ocultar ceros. ¿Qué hace esto? Esto a vos te permite, por ejemplo, si yo establezco un formato contable, fíjense que las notas de crédito o lo que son los valores negativos, lo que hace es
pintarlos de un color rojo y ponerlos entre paréntesis. Ustedes, voy para atrás de vuelta. Ustedes pueden tenerlo con el mismo color, con el saldo negativo, digamos, con el signo negativo, pero si ustedes prefieren verlo de otra manera, si activan el formato contable, lo que hace es pintarlos de rojo, como para que a simple vista ustedes puedan llegar a diferenciar un signo del otro. ¿Sí? Esto es algo que también está. Y como está eso, también existe esta opción que lo que hace es, no tanto para un listado de facturación, pero sí lo podemos ver después en algún listado contable, donde te permite directamente en la grilla, en vez de mostrarte ceros, directamente los oculta. ¿Sí? No te muestro nada, o sea, directamente es el valor vacío. Eso es lo que hace el dato de ocultar ceros. Ahora, habiendo hecho esta aclaración, voy a continuar con el tema de los filtros y la copia de las opciones de menú. Pero antes, aprovecho. ¿Alguna duda, alguna consulta que me quieran hacer con respecto a lo de los filtros? Sí, Juan Carlos. Hola Juan Pablo. Bueno, mira, te quiero hacer una consulta. Ahí en la parte donde vos me decís que se ocultan las filas en cero, abajo dice el número de cantidad. ¿Puede ser que ahí te siga contando las celdas que vos ocultás o la fila que vos ocultás? No, ¿O también te la restas? ¿No te vos la ocultás y cuando, sale de la suma? cuando vos lo ocultás, sale de la suma. Ah, bueno, dale, gracias. No, por favor. Sí, Maxi. Hola, buenas tardes. Juanpa, te quería Sí. consultar con respecto al guardado de filtros. Sí. ¿Sí? Bueno, teniendo en cuenta que en nuestra empresa hay un montón de usuarios usando el sistema y es muy posible que alguno guarde la grilla con los filtros aplicados, ¿eso se puede volver atrás? ¿Te Sí. genera un reporte nuevo con los filtros No. aplicados? ¿O No, cómo y es? ya que está, se los muestro con un ejemplo. Vamos a hacer así. Yo voy a filtrar para que me muestre solo el vendedor 1. Obviamente, si vos esto como está lo cerrás, mira, suponete, lo cierro y vuelvo a entrar, no guardó el filtro. O sea, si alguien aplica filtros y cierra la grilla, no los guarda. Pero si yo vengo y establezco un filtro para el vendedor 1 y aprieto el botón derecho, salvar como filtros por defecto, y yo ahora cierro y vuelvo a entrar, fíjate que el filtro ya viene aplicado. O sea, vos entrás y te das cuenta que alguien grabó un filtro. Y si lo querés deshacer, lo único que haces es venís acá, tocas la cruz y borra los filtros. ¿Sí? O sea, hay Bien, forma de ver que perfecto, hay un filtro perfecto. aplicado Sí, y hay forma de deshacerlo. de 10, está. Buenísimo. Bueno, entonces, vamos a continuar con la posibilidad de hacer una copia de una opción de menú, ocultando columnas, ocultando información, cómo es que se visualiza y también cómo es que van a poder asignar a qué usuario le van a permitir que vea esta copia de opción de menú. ¿Sí? Yo, por ejemplo, voy a agarrar algo diferente. Vamos a sacar un listado de clientes. Sí, Jonathan. Hola Juan, yo quería consultarte con el tema de los filtros. Sí. No sé si a mí se me cortó recién. Al momento de exportar la info, en la cabecera te sale todos los filtros que están aplicados y eso hay posibilidad de esconder. Cuando lo exportas a un PDF, te dice el nombre de la Sí, empresa y demás. sí, mirá, vamos a hacer el ejemplo. Si yo digo, tiene un listado de clientes, lo filtré por este código de clientes. Si vos me decís que esto lo querés exportar a un PDF, Ahí no, ahí automáticamente cuando le das imprimir, ahí.
Bueno, esto es parte de la configuración del reporte, si muestra los datos de la cabecera o no. Hoy salen por defecto. Ahora si querés vemos después en la configuración de la grilla cómo podemos manipular ciertos datos, si les parece, ¿sí? Bueno, listo, gracias. Oh, por favor. Bueno, vamos a suponer que ustedes van a necesitar, no sé, vamos a tomar el ejemplo. Voy a generar una copia de un listado de clientes, pero donde quieren que lo único que salga sea la columna, salga el dato del vendedor, el código de cliente, nombre y la dirección, vamos a suponer. Acá lo primero con lo que tendría que trabajar es con esta opción de menú que es la parte de la configuración de la grilla, como nosotros le llamamos. Este engranaje me va a llevar a esta opción y acá esto se me va a separar en solapas. Acá voy a hacer una breve mención como para que ustedes refresquen esto. En la solapa de parámetros ustedes tienen estas tres columnas. Estas tres columnas a lo que hacen referencia es a si es visible o no, si yo desactivo este parámetro y si yo quiero que ese parámetro, el valor que establezca, quede guardado por defecto. Muchas veces me dicen, necesito una opción de menú no sé, quiero que el listado de clientes salga siempre con el vendedor 1, por ejemplo. Entonces, nosotros lo que sugerimos es que yo puedo decirle al parámetro vendedor que se va a recordar. O sea, el valor que yo ponga va a quedar grabado por defecto. Pero capaz que ustedes dicen, che, ¿sabes qué? El parámetro de frecuencia no es necesario que lo muestres. El de rubro de clientes tampoco, el de grupo, no quiero filtrar por tipo de IVA. Solamente quiero sacar un listado de clientes, vamos a exagerarlo, por día de visita y por vendedor, nada más. Entonces fíjense como yo destildo todos estos parámetros, o sea que como parámetro de entrada no se van a visualizar. Y de estos dos que sí se van a visualizar, lo que yo grabe en el parámetro vendedor va a quedar fijo. Eso es lo que hace. Entonces, siguiendo con esto, yo puedo ir a la solapa de vista de grilla. La vista de grilla, la vista de grilla, para que sea una idea, es esto que están viendo acá, las columnas y las filas, el nombre y los valores que están adentro. La solapa de vista de grilla lo que hace es, si una columna quieren que se vea o no, ustedes pueden decir, quiero que la columna de visita y la orden de visita, como está vacía en este caso, yo no quiero que salga. Bueno, yo ubico las dos columnas y las destildo. Eso es lo primero que va a hacer. Pero además, esto lo que te permite es que capaz que ustedes dicen, che, mirá, la columna nombre, no quiero que diga nombre, quiero que diga razón social. Bueno, nosotros te damos la posibilidad de que vos te pares en la columna nombre y si vas a la etiqueta, vos podés venir y le podés decir, bueno, esto va a ser razón social. Y lo grabo. Si yo vengo esto y lo acepto y lo grabo, fíjense cómo ahora me ocultó las columnas de día de visita que yo filtré y el nombre, la columna acá ya no dice nombre, dice razón social. Entonces, esto le permite a ustedes como usuarios, capaz que para facilitarle con respecto al nombre de las columnas, si les hace a la vista algo mucho más familiar o algo mucho más fácil de asociar. Y fíjense que si hay una manipulación en la configuración de la grilla, yo te lo pinto de un color diferente. Esto es para que vos como administrador del sistema sepas que alguien vino y manipuló este nombre. Ahora, si ustedes dicen, che, esto está mal, no corresponde, yo esto lo quiero volver para atrás, lo único que deberían hacer es pararse sobre el campo que está pintado y hacer clic en el botón configuración original. Esto, fíjense que deshace el cambio que se había hecho
y acepto, y ahí automáticamente pasó de razón social a nombre. Siguiendo con esta configuración, también, por ejemplo, estos botones de la cabecera lo que hacen es que ustedes puedan cambiar el orden. Che, yo quiero que ordene primero por código y nombre de cliente, no por vendedor, no sé, por así decirlo. Bueno, si ustedes se paran en este valor y con la flechita van para arriba, lo van modificando. Y si se paran en nombre, lo mismo. ¿Sí? Entonces quiere decir que si yo acepto, fíjense cómo ahora primero van los datos del cliente y después van los datos del vendedor. Bueno, algo más que me queda, estos dos botones lo que hacen de una forma sencilla es marcar todos estos tildes o los destilda. Fíjense que si hago acá, se destildó todo, o sea, no voy a ver nada. Y si marco este, se tildan absolutamente todos. Ahora, queda este último botón que lo que hace es que si es una opción de menú que ya está muy manoseada y quieren directamente que todo vuelva al formato original, este botón lo que hace es volver a cero directamente. Por último, esto ya es algo viejo que siempre estuvo en Sigma, pero ya que está lo menciono. Sepan que desde acá ustedes establecen sobre qué parámetro es el orden con el que quieren trabajar. Quiero que ordene por código de cliente. Bueno, vienen y marcan por cuenta. Bueno, y después de que ordene por cliente de menor a mayor, quiero que ordene por día de visita. Bueno, entonces ustedes pueden hasta 3 conjugaciones de orden de prioridades, ¿no? Eso depende a necesidad de cada uno cómo es que quieren que esto funcione. En caso de que quieran deshacerlo, nada, simplemente establecen el valor sin orden. Fíjense que yo ordené por el parámetro cuenta, que sería el código de cliente, y ahí me ordenó los códigos de clientes de menor a mayor, automáticamente. Bueno, para avanzar con haciendo estas aclaraciones, bueno, después pasamos a la solapa de vistas de reporte, que eso lo vamos a profundizar en un rato, pero tiene que ver con el formato de impresión de la grilla sobre la que se está manipulando y además poder manipular, por ejemplo, qué datos quieren que salgan en la cabecera y el diseño de la impresión, si quieren que salga horizontal, vertical y demás. Esto ya lo vamos a ver en un rato. Después lo de siempre, que tiene que ver, esto en este caso no aplica porque es para la exportación de la grilla, perdón, sí, acá configuran cómo sería la exportación, si lo exportan a un Excel o si lo exportan en un TXT, cómo hace la separación de los valores y demás. Acá no voy a perder demasiado tiempo. Pero, volviendo a la idea original, vamos a hacer una copia de este reporte. Yo voy a hacer una copia y acá fíjense que lo primero que me va a preguntar es cómo voy a querer llamar a esta copia de opción de menú. Yo le voy a poner listado ejemplo. Acá vamos a hacer otra aclaración. Nosotros, si bien establecemos un nombre, en la parte esta que está acá, nosotros siempre vamos a mostrar de qué copia es la opción de menú, porque si no, uno podría entrar en una espiral de empezar a hacer copia de opciones de menú que después no sabe diferenciar qué es una opción de menú estándar y qué es una copia. Entonces lo que nosotros determinamos es que esa opción de menú copia en el sistema, ustedes lo van a ver con, primero, el nombre original de la opción de menú y entre corchetes cuál va a ser el nombre que ustedes decidieron establecerles como usuario de este listado. Y por último acá, en la parte de carpeta, tiene que ver como en la ruta de menú que ustedes quieren que se vea esta opción. ¿Qué pasa? Si yo esto lo dejo vacío, lo que haría el sistema es dejar en la barra de menú, a ver si lo puedo corregir acá, la copia que yo estaría creando, si yo esto lo dejo acá, me lo insertaría acá después, por ejemplo, del webs.
Pero ¿qué pasa? Si ustedes hacen esto, se le va a empezar a llenar la barra de un montón de opciones de menú y se va a hacer inmanejable. Entonces, lo que te sugiere por defecto el sistema es la misma ruta de menú de donde está la opción original. Después ustedes acá pueden, si quieren que esto aparezca dentro del menú contable, lo pueden poner dentro de contable. Si quieren que aparezca en ventas, pueden hacer que aparezca en ventas. Pero el espíritu, nosotros te lo facilitamos como para decir, bueno, te lo dejo por defecto en la raíz original de la opción que estás copiando. Después, esto es muy importante. Si ustedes hacen una copia de una opción de menú y esto no lo tildan, no se va a visualizar en ningún lado. ¿Sí? Entonces, siempre que creen una opción de menú, esto lo van a tener que tildar. Y por último, acá es donde ustedes van a establecer con quién lo van a compartir. Porque si yo esto lo grabo así como está, es algo que lo voy a ver yo y nadie más que yo. Es directamente el propietario el que lo crea y no lo comparte con nadie. Esa es una posibilidad, que ustedes directamente lo puedan crear así y solamente lo van a ver ustedes y nadie más. Pero puede pasar que ustedes digan, bueno, es una opción de menú abierta para todos los usuarios del sistema. Lo único que deberían hacer es marcar este casillero y listo. Automáticamente queda abierto para todos. Todos lo van a ver. Pero también puede pasar que ustedes me digan, no, Juan, mirá, yo quiero esto compartirlo con el grupo de usuarios de depósito únicamente. O depósito y estudio. Entonces ahí te queda. Pero también puede pasar que ustedes digan, no lo quiero por grupo, sino que quiero ir y trabajarlo por usuario. Bueno, lo que van a hacer es tildar los usuarios con los que ustedes quieran y solamente estos usuarios van a ver en esta ruta de menú este listado que ustedes estén haciendo de copia. Fíjense, yo voy a avanzar con esto. Lo voy a dejar así. Lo grabo. ¿A qué voy? Que si yo ahora voy a clientes listados, fíjense que ahora está esta opción de menú, donde está el nombre de la opción original, entre corchetes, lo que sería el sufijo, el nombre de la opción que ustedes decidieron ponerle, y al lado este número. Este número también puede ser un poco redundante, pero la idea es que si ustedes ven una opción de menú que tiene un número entre paréntesis, es porque es una copia. ¿Sí? Porque las opciones estándar ese número nunca lo van a tener, entonces es otra forma de darse cuenta de que esto es una copia de opción de menú. Ahora, si yo entro acá, van a ver que es exactamente igual a el listado de clientes que yo tiré estándar. Ahora, yo lo que voy a hacer ahora es trabajar, por ejemplo, sobre estos parámetros de entrada. Miren todos los parámetros que hay. Ahora, yo puedo entrar a la copia de la opción de menú y cuando voy a la configuración de la grilla, le voy a decir, bueno, ¿sabes qué? Como parámetro de entrada, como dije antes, vamos a que solamente puedan filtrar por vendedor y por día de visita. Y acá les voy a explicar un truquito también. Ustedes pueden decir, por ejemplo, vamos a hacer que se puedan ver clientes que sean únicamente consumidores finales. Pero yo quiero que al usuario que le voy a compartir esta opción de menú, él no pueda manipular ese dato. Él va a tener un listado de clientes consumidor final, pero él eso no lo va a poder alterar. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Ahí se los voy a ir adelantando. Yo esto lo grabo y si nos fijamos acá abajo, donde en la opción original tenías un botón que decía crear crear una copia de la opción de menú, crear un reporte, acá ya no ofrece el botón y te está diciendo, che, ojo que esto viene del listado de clientes, como para tenerlo de ayuda a memoria. Ahora, si yo esto le doy a aceptar y vuelvo a entrar a la opción, listado de clientes prueba, fíjense cómo cambiaron los parámetros de entrada, de un choclazo que había a solamente estos tres parámetros. Y acá hay algo más. Yo establecía dos parámetros, que sea el del vendedor y el tipo de IVA, un parámetro que se pueda grabar y que ya quede grabado por defecto. ¿Y cómo funciona eso? Fíjense
que esos parámetros que tienen puesto ese tilde de recordar tienen este puntito azul. También es una ayuda visual para que ustedes sepan que estos dos parámetros, lo que yo ponga acá, lo puedo grabar. Entonces yo puedo venir y decir, bueno, vamos a trabajar con el vendedor 0 y con los clientes que sean consumidores finales. Ahora, no alcanza únicamente con establecer el valor, sino que una vez que ustedes ponen el valor, tienen que venir a este icono, que es como un disquete que hay ahí, ¿ves? Y dice guardar nuevos parámetros por defecto. Entonces fíjense como si yo a esto le doy al botón grabar, me pregunta para reconfirmar, le pongo que sí. Si yo entro, bueno, me va a devolver la consulta, pero fíjense que si yo ahora vuelvo a entrar, los valores ya me los trajo por defecto. Y yo no toqué nada, sino que yo ya, a quien quiera compartirle esto, ya se lo doy como servidito en bandeja. Ahora, también puede pasar que ustedes digan, bueno, mira, este va a ser un listado de clientes del vendedor 0 y consumidor final. Y no quiero que nadie lo manipule. Bueno, si vos no querés que nadie manipule estos parámetros, vos lo que tendrías que hacer es, una vez que lo configuraste, ir nuevamente a la configuración de la grilla y sacarle el tilde de visible. Yo no quiero que manipulen el parámetro vendedor y yo no quiero que manipulen el tipo de IVA. Pero fíjense que el tilde de recordar quedó marcado. Solamente le saqué lo visible. Entonces, si yo ahora le doy a aceptar y volvemos a entrar una vez más, fíjense que ahora filtro solamente por el día de visita. Pero internamente yo sé que tengo establecido, predeterminado, dos valores en dos parámetros que nadie puede manipular. Entonces yo puedo entrar y voy a ver esa conjugación. Obviamente ustedes después pueden ver que acá arriba esto te está diciendo cuáles son los parámetros de entrada por los cuales están filtrados, pero lo importante es que puedan crear opciones de menú, por lo general es para delegarle a alguien y que no pueda hacer cierta manipulación. ¿Sí? Lo más común que a mí me pasa es eso. Che, bueno, quiero darle a un usuario un listado de facturación, pero no quiero que vea lo que yo facturo. Entonces te doy todas las columnas, el código comprobante, el número de la factura, el tipo, el cliente, código, nombre, todo, pero esas columnas específicas las ocultás. Entonces lo que haces directamente, miren, lo vamos a hacer acá rápido, si yo voy de vuelta al listado de facturación, y voy a la configuración de la grilla donde me creo una opción de remoto, puedo ponerlo facturación sin importe, por así decirlo, yo lo puedo grabar. ¿Quién me levantó la mano? Perdón, si no escuché. Se corta. A ver, ¿a alguien más se le corta? A ver si es un tema nuestro. ¿A ustedes me escuchan bien o esto se entrecorta? Yo sí te escucho bien. Ok, perfecto. Bueno, cualquier cosa me paran si llega a pasar. Entonces, fíjense, me creé una copia de la opción de menú donde habla de listado de facturación, facturación sin importe. Entonces, una vez que ustedes se crearon la copia, después lo que van a hacer es ir a la configuración de la grilla, en la vista de grilla, que es la que tiene que ver con respecto a las columnas que ustedes van a visualizar, y lo que pueden decir es, mira, si querés destildamos todo, y yo lo único que quiero que vean es la fecha, el tipo de comprobante, el número del comprobante, el cliente, el vendedor y la dirección, el quit, el número de guía y no mucho más. Y supongamos que lo dejo así. Entonces fíjense que yo ya filtré y a partir de ahora si yo vuelvo a entrar a mi listado de facturación y digo, bueno, no sé, tiramos un listado de facturación. Entonces, fíjense que no oculté parámetros, no recordé parámetros,
pero fíjense que ya no se ven los totales, no ve el valorizado. Pero vos te pudiste crear una copia de tu listado de facturación ocultando información sensible. El espíritu de esto es eso, ¿sí? Que puedan manipular un poco más el sistema, ¿sí? Con respecto a las copias, a los parámetros que quieren que se graben y demás. Perdón si voy muy rápido. ¿Alguna pregunta con respecto al tema de la copia, los permisos, el renombre de las columnas o de grabar los parámetros? Sí, Carolina. Una consulta. En parámetros, arriba dice bis, el segundo des, que vendría a ser des. Desactivado. Ah, ok, perfecto. Y el rec es de recordar, que esto Sí, es de sí, poder. ese ya te entendí. Sí. Bien. Perfecto, No, gracias. por favor. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? Bueno, perfecto. Continuamos entonces. Para hacer un muy breve resumen, todo lo que vimos hasta ahora tiene que ver, lo que veníamos mencionando, de trabajar con los filtros, donde ustedes pueden aplicar un filtro por columna, ¿sí? Estos filtros los pueden guardar por defecto para que quede fijo en la opción y ya quede esa opción con un filtro establecido de esta manera, o si establecen un filtro, sepan que al momento de cerrar la grilla, si no los guardaron, se pierden, ¿sí? Siempre vamos a notificar qué filtros hay aplicados en la barra de la cabecera de la opción. Y luego, con respecto, bueno, esto que venimos hablando, de la copia del reporte, la posibilidad de poder ocultar valores que ustedes no quieren que se vean, la posibilidad de fijar parámetros, ¿sí? Porque fíjense que en este listado de prueba, ¿no? Que está acá, y yo dejé este valor, después del día de mañana uno puede volver acá a la configuración de la grilla y vos decís, bueno, quiero que... ahora quiero que el parámetro vendedor quede visible, el parámetro atributos de cliente lo quiero poner visible, supervisor de ventas, entonces acá. Es más, a veces a mí me suele pasar, no sé, si ustedes tienen vendedores que tienen acceso a Sigma con un login, ¿sí? ¿No? Que usan, o sea, que realmente se conecten a Sigma, ustedes pueden crear, como digo, ciertas copias de estas opciones de menú donde ya le fijas el código del vendedor. No sé, por ejemplo, supongamos que ustedes dicen, yo tengo un vendedor que entra a Sigma como usuario y quiero darle acceso a que vea el pendiente agrupado por cliente solo de sus clientes y no quiero que vea bajo ninguna circunstancia datos de otros vendedores o de otros clientes. Entonces, ustedes podrían sobre el pendiente agrupado por cliente hacer una copia y en esa copia una opción es hacer una copia y en el parámetro vendedor dejarle fijo su código de vendedor y ocultarle el parámetro vendedor para que no lo vean. Ese es un ejemplo. Y después hay otra opción que se habilitó. No me quiero ver. Esto es modificar. Tiene que ver con este botón. Sí, perdón que no lo mencioné para el que no lo haya seguido. Yo lo que acabo de hacer es ir a la opción de utilidades, usuarios y permisos. Y acá adentro, en la parte de usuarios, yo me puedo parar en un usuario que sea vendedor y si voy al botón de modificar, está este botón de otros. Este botón de otros lo que hace es que vos puedas decirle a Sigma, che, este usuario cuando se loguea en el sistema es el vendedor 1. Podrían hacerlo de esta manera. ¿Esto qué hace? Esto lo que hace es que cada vez que se loguee
este usuario en el sistema, cuando va a un parámetro, a una opción de menú, donde exista un parámetro cliente, por ejemplo, o un parámetro vendedor, automáticamente ya va a estar filtrada la información. ¿A qué voy con esto? Perdón, se lo muestro en un segundo. Vamos a hacer lo siguiente. Usuarios y permisos. Me voy a usar... voy a buscar mi usuario y yo puedo darle al botón modificar y yo puedo decir que soy el vendedor 1. Esto acepto, lo grabo, salgo. Entonces, esto lo que va a hacer, si yo voy a acá, volver a cargar el menú. Por ejemplo, si yo tiro un listado de clientes, fíjense que el parámetro clientes pasó a ser un valor obligatorio. Esto hoy en Sigma no es obligatorio. Yo no te puedo obligar a que vos tires un listado de facturación de un cliente determinado. Pero esto, como yo le dije a Sigma, che, mi usuario representa al vendedor X, cuando voy a los clientes, solo me trae los clientes de ese vendedor. Está bien, yo puedo venir acá, los tildo todo, le doy a aceptar y estoy consultando el listado de facturación de sus clientes y nada más. No puedo elegir otra cosa que no sea eso. Lo mismo pasa esto, si yo voy al pendiente agrupado por cliente, el parámetro vendedor es un parámetro obligatorio y fíjense que no puedo elegir otro vendedor que no sea que el que a mí me asignaron. Entonces, es una opción sencilla, repito, capaz que no es lo más común del mundo, pero en ese caso de que ustedes tengan a un vendedor que accede al sistema, que se loguea con usuario y clave, esta es una forma sencilla de poder filtrarle la información que ve en el sistema. ¿Sí? Bueno, siguiendo con esto, vamos a deshacer el cambio. Lo repaso por la duda y lo repito, así ya lo deshago. En la parte de utilidades, usuarios y permisos, sobre el usuario en cuestión, cuando van al botón modificar y van al botón de otros. ¿Sí? Acá yo esto me lo borro, así ya esto lo limpiamos. Lo grabo y seguimos. Bueno. ¿Alguna duda, consulta con respecto a esto último que mencioné? ¿Algo que no haya mencionado y para ustedes es importante? Bueno, perfecto, continuamos. Bueno, les quiero mostrar un poco ahora y avanzar con el tema de la impresión de los reportes en Sigma. No sé, uno muy común que a mí me resuena, por ejemplo, es una impresión de un pendiente agrupado por cliente. Yo voy a tirar esta opción de menú, voy a filtrar por estos clientes y yo tengo esta grilla. Bueno, si vamos de vuelta a la configuración de la grilla, ahora vamos a trabajar en este botón que es la vista de reporte. Esta vista de reporte en realidad lo que está haciendo, trabaja en la opción de la impresora, ¿sí? O sea, el icono de la impresión. Si yo esto lo tiro así como viene, a mí me devuelve este formato de impresión, así como está. Fíjense que sale el comprobante, fecha, vencimiento, atraso, monto total, pendiente y observación. Ahora, puede pasar que ustedes digan, che, bueno, mira, quiero agregar algún dato que está en la grilla, pero no sale en el formato de impresión. Quiero que hay datos de cabecera que no quiero que salgan. Quiero achicar la letra, agrandar la letra. Quiero que salga paisado o quiero que salga vertical. Todo eso que ustedes quieran manipular se va a hacer desde la configuración de la grilla, solapa vista de reporte. Todo esto nace de este recuadro. En este recuadro se van a ir creando los diferentes formatos de impresión que ustedes vayan a crear y luego con este tilde ustedes habilitan cuáles son los formatos de impresiones disponibles. Yo, por ejemplo, puedo decir, vamos a crear una copia.
Entonces, sobre el formato original me creo una copia. Y me quedaron los dos tildados. ¿Qué pasa si yo dejo los dos tildados, por ejemplo? Los guardo. Cuando voy al icono de la impresora me va a preguntar con cuál de los dos formatos quiero imprimir. La misma opción de menú. Eso es porque dejé abierta la posibilidad que puedan elegir o uno u otro. Pero si vamos a la configuración del reporte y ahora le saco el tilde a la impresión original y me quedo solo con la copia, si le doy a aceptar, cuando voy al icono impresora directamente larga la impresión. Es más, fíjense que como es automáticamente al ser la impresión estándar, esto es horizontal. ¿Sí? Perdón, esto está saliendo vertical. Entonces yo ahora lo que voy a hacer, por ejemplo, es cambiar la orientación de la hoja, agrandar el tamaño de la letra y manipular algún dato. Entonces, para poder hacer eso, lo que vamos a hacer es, cuando nos paramos sobre la copia, obviamente ustedes acá le pueden cambiar el nombre, le pueden poner lo que quieran, pueden poner el nombre que ustedes quieran, y van a ir a este botón. Este botón lo que hace es ir al diseño avanzado. Sé que tocar este tema puede ser como muy amplio, yo lo que le quiero dar es algunos tips como para que en todo caso se animen a empezar a probarlo y después cualquier cosa nos escriben en la mesa o me escriben a mí y les damos una mano. Pero la idea es que ustedes lo que van a estar viendo acá, a ver si puedo, vamos a checar un poco y vamos a ver. Lisa y llanamente, para el que esto no lo haya visto nunca, esto imagínense que es como un Word en el que ustedes van poniendo campitos y esos campitos después los visualizan, pero siempre lo hablo de esa manera. Y en la estructura lo que hace es, en esta columna de acá, ustedes son todos los datos que tienen disponibles para visualizar en la impresión. ¿Sí? Y luego, en esta columna de la izquierda, precisamente en esta parte de acá abajo, tiene que ver con las propiedades de cada campo en el que ustedes separen. Che, en el campo comprobante, que es el número de la factura. Yo me paro acá y en las propiedades puedo decir que puedo agrandar el ancho del campo, el alto, si quieren que salga impreso, que si no salga impreso. No me voy a extender demasiado, pero tiene que ver más con eso. Ahora, vamos con algo sencillo. Yo dije que quiero cambiar la orientación de la hoja, porque no tiene sentido que como tengo tantas columnas, quiero que esto sea algo más horizontal. Entonces, ustedes lo que hacen es configurar el formato de la hoja. Vamos a hacerlo ahí. Esto tiene que ver acá. Por ejemplo, yo me paro en la hoja. En la parte de las propiedades habla de la orientación. Por defecto dice portrait, que tiene que ver con un retrato, ¿no? Y acá lo cambias a landscape. Entonces, fíjense que ahora hace un refresh en la página sobre esto. Y si ahora ustedes previsualizan con este campito que está acá arriba, que dice vista previa, que es la lupita, fíjense cómo la impresión pasó de ser de vertical a horizontal. Ahora, ¿qué va a pasar? Ustedes me van a decir, ok, Juan, pero mirá todo este espacio vacío que a mí ahora me quedó. Bueno, acá ustedes pueden empezar a jugar, por ejemplo, a valores existentes. Vamos a poner el zoom. Esto quiero que ustedes se lo imaginen de esta manera. Siempre miren de arriba hacia abajo para entenderlo. Lo más importante acá tiene que ver con el column header, que lo que hace son los nombres de las columnas. Comprobante, vendedor, la fecha de la factura, el vencimiento, los días de atraso, la moneda, el total, el pendiente y observaciones. Y esto es lineal con el master data. El master data, lisa y llanamente, lo que hace es mostrar el detalle del reporte, ¿sí? Lo que sería el contenido de la grilla. Entonces, puede pasar que ustedes vengan y me digan, che, Juan, ¿sabes qué? A mí la moneda, la verdad, no me interesa mostrarla en la impresión. Bueno, ustedes lo que tendrían que hacer, siguiendo este lineamiento,
tendrían que borrar el título con la tecla misma suprimir o botón derecho y eliminar, o borrar, perdón, borran el título y luego van al master data y borran también el campo del master data. Entonces, acá lo que estamos haciendo, que si yo voy de vuelta a previsualizar, fíjense que ahora en la impresión me quedó este espacio vacío acá. ¿Por qué? Porque ya el dato de la moneda no lo muestro. Pero a veces puede pasar que ustedes digan, bueno, mira, borro el dato de la moneda porque quiero ensanchar el campo del total, porque si no me salen cortados, los números no se ven bien. Bueno, entonces yo al ganar ese espacio acá entre atraso y total, yo puedo venir al campo total y lo arrastro hacia la izquierda. Y fíjense cómo se va ensanchando. Y acá lo mismo, como es lineal, me paro en el master data y tengo el campo total. Y fíjense que me quedó este hueco libre acá. Yo puedo venir y lo puedo ensanchar hacia la izquierda. Lo que sí, siempre eviten superponer un campo encima del otro, porque a veces puede pasar de que al final, si es muy largo un campo sobre el otro, se termine pisando. Pero, por ejemplo, yo lo que acabo de hacer acá es cambié el formato de la orientación de la hoja, borré un dato y ensanché la columna del total. Ahora, lo que sí podemos hacer también es agregar algún campo, porque fíjense que hoy por hoy está esta información, pero, por ejemplo, yo quiero que salga, mira, algo sencillo. Si lo vemos de esta manera, en esta impresión, en ningún lado habla de la condición de venta de cada una de estas facturas. No lo sabemos, porque no lo mostramos por defecto, pero es un dato que está y que existe. Entonces, para poder agregarlo, lo primero que tendrían que hacer en esta columna de la derecha, ubicar el dato que ustedes quieren usar. En este caso, yo puedo, ¿ves? Fíjense, cada uno de estos datos que están acá, yo acá tengo el dato conven. El conven hace referencia a la condición de venta. Entonces, ¿cómo se agrega este dato? Simplemente arrastrando, nada más que eso. Pero como estamos hablando de un dato que yo quiero que me lo detalle cliente por cliente o factura por factura, ese dato va a tener que ir dentro del master data, siempre. Insisto, ustedes imagínense que esta palabra master data es el contenido de la grilla que ustedes ven en un listado. Entonces, ¿y dónde lo pongo? La verdad acá ya es a decisión del diseño de ustedes. Yo, por ejemplo, puedo volver a achicar el campo de total que ensanché antes. Fíjense que cuando alineo un valor con el otro me pone esta línea turquesa que va de arriba para abajo, si lo pueden ver. Eso es una guía de ayuda para darte cuenta que los campos están alineados. Y me queda este huequito vacío. Entonces, ¿cómo inserto, por ejemplo, en el título de la columna? Hay dos maneras acá. O pueden copiar un parámetro que ya existe y esa copia la arrastran y la ponen ahí. No sé, yo tomo el campo este de vendedor. Control C, Control V, dice llanamente. Y vengo y lo pongo acá. Entonces vengo, más o menos lo acomodo. Y luego, obviamente, yo no quiero que diga vendedor, quiero que diga condición de venta. Bueno, lo único que hacen es doble clic sobre el campo y lo que va a hacer es habilitarle este dato de acá. Acá lo que muestra es el nombre de la columna. Yo puedo ponerle condición de venta, por ejemplo, una manera resumida. Entonces yo esto lo agrego y fíjense que ahí ya existe el dato de condición de venta entre el total y el atraso. Y en el master data, como me queda este huequito, exactamente lo mismo. Ubico el dato de la condición de venta, pero acá lo único que tengo que hacer es venir directamente y lo puedo arrastrar acá. Lo que sí acá, lo que pueden ver, esto es una recomendación mía, como el campo original es tan alto, tan ancho, lo que pueden hacer es arrastrarlo en cualquier parte de la página para que más o menos coincida, pero se van a dar cuenta, che, este valor es mucho más grande que el resto. Bueno, lo que pueden hacer es, por ejemplo, pararse acá y decir, che, esto es Arial tamaño 7. Entonces se paran en este campo y dicen, bueno, es Arial, pero le vamos a poner tamaño 7. Y después venís y lo arrastrás. Pero acá les voy a hacer una aclaración. Fíjense cómo el recuadro, a ver si le ponemos un poquito más de zoom.
Acá. Fíjense cómo el recuadro, nada que ver este con este es mucho más alto. Entonces pueden parar acá y lo pueden bajar para que les quede de la misma manera. Entonces, fíjense que yo hasta ahora lo que hice es, para el título, tomé un campo existente, lo copié, lo pegué, lo puse acá, doble clic y le cambié el nombre. Y para la parte del master data del detalle, lo arrastré directamente de acá, lo puse, ajusté el tamaño de la letra y demás. Y si fíjense que si yo ahora previsualizo, a mí ahora me pasa a salir el dato de la condición de venta. Contado, contado, ¿ves? Cómo sale acá automáticamente. Y esto era un dato que no estaba originalmente en el reporte, pero que lo pudimos agregar. Insisto, no podemos agregar cualquier cosa en la impresión porque el sistema tiene sus limitaciones. Es más, esto para grabarlo, por ejemplo, directamente lo tienen que cerrar desde la cruz. Y fíjense que les va a preguntar, che, ¿lo querés grabar? Le pones que sí. Y por último, le vas a dar al botón aceptar. Si yo ahora voy al icono de la impresora, fíjense cómo ahora sale el campo condición de venta. Ahí está, 7 días, contado, contado, contado. ¿Sí? Como les explicaba hasta hace un ratito, yo no puedo agregar, no sé, me digan, che, necesito que en la impresión del resumen de cuenta corriente salga la latitud y la longitud del cliente. Y no lo puedo poner. Lo que sí van a poder agregar son todos los campos que estén acá, todas estas columnas que estén disponibles, se pueden agregar digamos, están disponibles para agregarlos en la impresión, ¿sí? ¿Alguna duda o consulta con respecto a esto del reporte? Si fui muy rápido, si quieren saber algo en particular. Ok. Bueno. Esto está acá. Copia, reporte, impresión. Bueno. Para mí esto es todo, ¿sí? Principalmente lo que quería hacer énfasis era en poder mostrarles cómo pueden hacer una copia de un reporte, cómo pueden trabajar con los filtros, cómo le pueden cambiar el formato para los valores que estén en positivo o negativo. Esta opción de, digamos, esta posibilidad de que ustedes puedan crearle una opción basada en una que ya existe y filtrarla para que le puedan otorgar a otros usuarios dentro del sistema. ¿Sí, Gaby? No, termina y después te doy la palabra. Lisa, ya para cerrar era eso, ¿sí? Yo lo que quería aprovechar, que tenemos a muchas personas conectadas, agradezco presentes, es si hay algún tema que quisieran que se trate en el próximo o próximos webinars,